Ok, pues les presento al maestro Guillermo Viloria Chiñas, licenciado en nutrición, ahorita cursando actualmente la maestría en cuidados paliativos por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Pues muy bien, maestro, bienvenido. ¿Algo que quiera agregar sobre su formación académica con los alumnos de esta tarde que nos visitan? Lo hago hospedador. Adelante, le cedo la palabra. ¿Tiene apagado su micrófono, maestro? Ok, muchas gracias, maestro Abel, por el espacio y por este momento para compartir todo acerca de la nutrición que puede existir en estos tipos de pacientes. Agregando sola en la, en la presentación, afortunadamente coincide con la formación de la práctica. Me dedico ahora a nutrición especializada, no para como tal consulta externa para hacer dietoterapia, sino para pacientes que están al final de la vida o que han tenido algún proceso súbito o en este caso paliativo o hasta cierto punto terminal. Entonces, cualquier duda que gusten tener, pueden detener la exposición, decirme la pregunta, levantar la mano y cualquier otro tipo de comentario, observación, estoy a la disposición de ustedes. Bien, entonces voy a iniciar a compartir pantalla. Me van a decir si lo ven como tal. Muy bien, vale. Algo que vamos a iniciar será las bases de este tipo de alimentación, ¿no? Entonces vamos a definir primero qué es nutrición. Es algo que me gusta mucho desde el inicio para quedar muy claros en el concepto. La nutrición son todos esos procesos bioquímicos que suceden en el cuerpo para llegar a algo. En este caso, producir energía, ¿no? Utilizar todos los nutrientes para una restablecimiento de la salud o para disminuir la enfermedad. Al final de cuentas, todos los alimentos que ustedes vean en su plato o en la bolsa de alimentación del paciente se convertirá en parte de él. Entonces, la nutrición va a depender desde que el alimento o, en este caso, el suplemento o el complemento ingrese a su organismo. No siempre es por vía oral, es lo que nos queda claro en el tema de hoy, y que la alimentación es un proceso un poco más allá de solo comer, sino desde que se produce el alimento o se cría el alimento o se siembra, la cadena de producción que se llevó para que ese alimento llegue a la mesa, al hospital o al servicio de alimentos de un comensal, paciente o individuo como tal, según el contexto. En pocas palabras, la alimentación y nutrición no pueden estar separadas. Es un proceso cada uno diferente, pero si se comprende desde la lógica, tiene más sentido para tomar decisiones. En un paciente con una ostomía, dependiendo del tipo, van a ser las modificaciones de su ingesta y de la excreción que va a tener. Por lo tanto, se van a contemplar dichos factores, variables y determinantes para hacer un buen abordaje, seguimiento y por lo tanto evitar complicaciones. Bien, tengo aquí la primera diapositiva con letras. Casi no voy a leer en esta exposición. La mayoría de los contextos y conceptos serán a la experiencia y a la teoría de las bibliografías que consultaremos más adelante. Bueno, ¿qué es una ostomía? ¿No? La ostomía es un lugar donde se ha hecho un orificio, ¿no? Y ahí en ese orificio es resultado de algo quirúrgico, algo que se ha hecho para comunicar dos órganos o una víscera y la pared abdominal o el exterior. Es para comunicar y excretar. Tiene diferentes funciones y dependiendo del objetivo es el lugar donde se va a realizar. La salida de sustancias orgánicas de desecho es una de las formas para decir que hay un paciente ostomizado.
y en el caso de una derivación quirúrgica puede tener carácter temporal o definitivo. Algunos pacientes, después de haber recibido este tipo de intervención, lograrán tener una calidad de vida por el restablecimiento de su función intestinal o renal, o en el caso de que sea definitivo, que no sea temporal, se le harán las adecuaciones para que consiga calidad de vida aún con la intervención definitiva. Puede tener muchos objetivos, desde una eliminación, por ejemplo, en el caso de las colonostomías, de heces, orina, puede haber un objetivo de nutrición, como mm, una yeyunostomía para ingresar alimentos por una sonda, u una oxigenación como una conservación de la respiración, ¿no? Se hace una traqueostomía para tener más ventilación. Entonces, hay de diferentes. Entonces va a depender del contexto, va a depender mucho de lo que el paciente presenta para hacer modificaciones en la alimentación. Como tal, sabemos el concepto de alimentación. Ya vimos que un borrego se cría en tal lugar y es alimentado por un tiempo. Crece, gana masa muscular, lo llevan a un matadero y después lo procesan hasta que se convierte en una costilla, en una canal y llega a un plato de comida. Eso es un proceso de alimentación. También las plantas llegan a tener ese proceso, ¿no? Donde se cultivan, se cortan, se procesan, se envasan en la mayoría y llegan a la mesa. Cuando inicia la nutrición, empezamos a absorber, a digerir, a tener una hidrólisis de todas esas sustancias para que lleguen a formar parte de la sangre. Es como tal nutrición. Después continúa a una nutrición celular y todo ello lleva a un desecho. Hoy principalmente nos enfocaremos en cómo elimina el cuerpo lo que no se ha absorbido o lo que ya se absorbió pero necesita excretarse como metabolitos. En el caso de la alimentación saludable, tendría que hacer diferentes modificaciones de la alimentación saludable que la norma oficial mexicana nos dice que todo paciente debería de llevar, se va a modificar. Según la intervención, por ejemplo, la clasificación de las ostomías puede ser según como función, la permanencia y el órgano implicado. Aquí tenemos en la imagen según las localizaciones de las intervenciones y hay desde unas enterostomías hasta unas, por ejemplo, en este caso, urostomías. Va a depender de la localización, del tiempo y de todas las características del paciente, porque a veces tendrá otra característica, como padecer diabetes, padecer hipertensión, enfermedad renal, cáncer, lo que normalmente hizo esa intervención. Entonces, la enfermedad base puede llevar a una intervención como esta o viceversa. Puede haber complicaciones también, pero hoy nos enfocaremos en la dieta que será modificada como tal, ya vamos a hablar de una dietoterapia. ¿Cómo hacer la dietoterapia? Con una dietética, que es el cálculo de todos los alimentos basados en sus nutrientes, en la bromatología de los alimentos, para llegar a un cálculo, ¿no? ¿Cuántas raciones de manzana, cuántas raciones de plátano, cuántas raciones de tortilla, cuántas raciones de aguacate puede consumir en el día, de qué manera, en cantidad, en qué constancia, si con ayuda de un utensilio, si se tiene que licuar, todas esas modificaciones de la dieta común y corriente que llevaríamos nosotros, se le llamaría dietoterapia. Todas esas bases dietoterapéuticas vamos a discutirlas hoy, en especial qué alimentos son recomendados y cuáles no son los recomendados. De ahí partimos. En enfermería se ve a la enfermera y el enfermero como educadores también. Además de dar un servicio de cuidado, también son educadores. Y eso no nada más implica al paciente. A veces el paciente no tiene psicológicamente herramientas para tomarlas. Tenemos que hacer educación sobre los familiares o cuidadores primarios que van a llevar a cabo esta alimentación. También educar a los compañeros que están a cargo y que no están empapados de estos temas, porque resulta ser un poco abstracto. ¿Cómo puede ser que alguien coma a través de una bolsa conectado al intestino y que ese intestino puede tener también una salida ajena al ano? Entonces, eso tendremos que irlo viendo un poco más normal,
para tener una nutrición, al final de cuentas, una nutrición hasta cierto punto satisfactoria, no llegar a una nutrición perfecta, no existe eso, pero sí podríamos llegar a un estado de nutrición conservado. Bien, ahora vamos a pasar a este tipo de alimentación. Bien, vamos a imaginar que un paciente llegó a tener una intervención, una enterostomía, en cualquier lugar, no hay problema. Ahorita vamos a hablar en forma general. Y la dieta de este paciente tiene que individualizarse, ¿no? La alimentación va a depender de las características del paciente, obviamente. ¿Qué características? Obviamente la edad, si es hombre o mujer, la condición física que tenga, cuánto más muscular, si ahí tiene alguna enfermedad como tal, si hay una alergia de alimentaria por él, o si tiene algún síntoma en especial. Entonces, todo eso se toma en cuenta. Lo que vamos a hacer es utilizar una solución, una polimérica, de verdad. Durante el posoperatorio y hasta el restablecimiento del tránsito intestinal, el ostomizado recibirá una dieta líquida. Podríamos iniciar con ayuno, la dieta terapéutica o la dieta absoluta después de la posoperación. Y después podríamos usar normalmente en los hospitales hay abundante té de manzanilla o infusión de manzanilla. Más tarde vamos a decir cuál es la diferencia entre un té, una tisana y una infusión. Pero por ahora se vería como líquidos claros y luego líquidos generales. Y los líquidos generales ya podrían dar el nombre de una polimérica vía oral, que es parte de un soporte nutricio especializado. Para esto vamos a elegir los alimentos correctos que serán licuados y procesados para pasar por una bolsa de cualquier tipo, principalmente para una sonda nasogástrica, nasoduodenal, va a depender del paciente. En pocas palabras, hay que licuar, colar y tiene que estar completamente, en la mayoría, muy higiénico para evitar diarreas, intolerancias y cualquier otra alteración que pueda tener esta dieta líquida. Se recomienda que sea una dieta enteral, polimérica, sin residuos, o sea, sin fibra. Va a ser una de las palabras clave en la alimentación, en los cambios de alimentación, que no tenga residuo, o sea, fibra alimentaria. Residuo porque normalmente eso no se va a digerir. La fibra de las frutas, de las legumbres, de todos los alimentos vegetales que sean ricos en fibra, no se digieren, pasan de largo, no entran a la sangre, no pasan la luz intestinal, atraviesan la luz intestinal y tienen que salir. Lo mínimo posible que se tenga por en ese momento será bueno. Entonces, la dieta polimérica se va a colar varias veces. A veces tiene que colarse dos o utilizar un colador muy fino. Posteriormente, conforme la tolerancia del paciente, se va haciendo una transición a pasar a una alimentación más normal de la que consumía al inicio y que no tenga tantos residuos. Vamos a discutir un poco por qué no puede tener tanto residuo. Vamos a hablar de esto antes de que pase el paciente a una dieta normal o una dieta blanda, sólida o de consistencia suave de bajo residuo. Podríamos hablar de un soporte nutricio especializado. Puede ser de dos maneras, puede ser enteral, parenteral y también puede ser mixto, es decir, mezclar ambas. Para mejorar al paciente, vamos a suponer que hay una desnutrición severa. De alguna manera podríamos usar las dos, va a depender de otros factores, pero se hablaría de enteral y parenteral, según la vía, ¿no? Si va a ser a través del intestino o a través de un torrente sanguíneo. Y la enteral es la que se menciona en la diapositiva anterior, donde se licuan los alimentos y hay de dos formas. Una, hacerla directamente con una preparación ya vendida, ya a venta al público. Por ejemplo, acá tenemos Ceresubin y esto ya está modificado, ya tiene un grado de molalidad, ya con las características del soluto y el solvente. Ya está listo para pasarse al intestino. Claro que según la dietética, vamos a ver si lo vamos a licuar con otros alimentos y ya no va a ser una dieta específicamente polimérica, ya será una polimérica artesanal, donde vamos a licuarlo con amaranto, con espinaca, con huevo, bueno, con diferentes alimentos para obtener una mezcla
muy buena que le va a dar nutrición al paciente, pero no es nada más licuar por licuar, porque se puede obtener muchos perjuicios al paciente. Entonces, tenemos dos, ¿no? Quedamos claro, enteral y parenteral. En estos casos se utilizaría enteral, en algunos se utilizaría mixto, pero el enteral puede ayudar bastante a restablecer ese tránsito del paciente. Después, y mucho después, podríamos hablar de una alimentación bioral, pero también va a depender del paciente, puesto que muchos inician una ostomía porque la vía oral no es viable, entonces haríamos una enteral. Pero mientras tanto, todo se resume en lo siguiente. Tenemos que saber esas pautas alimentarias, ¿no? Como tal, va a ser en cantidades pequeñas, frecuentes. No podemos dar copiosas las cantidades porque va a causar intolerancia. El paciente todavía no puede digerir. Después de la cirugía o por el mismo padecimiento, base no podrá digerir tanta cantidad, hay que darle espacio. A veces son hasta 4 veces, 6 veces en el día donde se dan los momentos de alimentación y la frecuencia también que sea moderado, no puede ingresarse el goteo tan rápido, va a depender mucho, pero lo más importante será en que la bolsa sea lo más higiénica posible, que no haya bacterias. Para eso, durante el proceso de la, del licuado, el proceso de preparación de los alimentos, cuando ya es por vía oral, tiene que ser extremadamente limpia, en un ambiente muy, muy cuidado, que no haya animales, que no haya polvo, que no haya algo más, porque el sistema inmune del paciente normalmente está deprimido. Entonces, se tendrá que cuidar bastante el medio donde se preparan los alimentos, tanto por polimérica vía oral, como una enteral artesanal o una alimentación normal, hablando en términos de cocción. De ahí vamos a hablar que hay que comer lento. En caso de que ya se haya establecido la alimentación vía oral, después de las primeras semanas de cirugía ya se podría hablar de una alimentación vía oral. Se tiene que comer lento y masticar eficientemente, ¿no? Que se mastique bien el producto, que no genere alimentación con grandes cantidades de polvo alimenticio, que sea fácil digestión. Es una alimentación que desde inicio, desde el procesamiento en la cocina, en el servicio de alimentos, tiene que ser de fácil digestión. Para eso se aconseja, en términos generales, de 8 a 10 vasos de agua o de líquidos en general, que serían de 240 mililitros, 640 cada vaso y aproximadamente serían 8 a 10, lo que llevaría aproximadamente 2 litros de líquidos cada día. Y los alimentos pues serán blandos, no cortados en cantidades grandes, no llenos de fibra, que no sea abundante la cantidad de fibra, porque puede generar fermentación, puede generar gas, y eso va a ser otros síntomas. Entonces, va a ser una alimentación de fácil digestión. Se agregan alimentos poco a poco, como si un bebé iniciara a comer otra vez. Cuando nosotros tenemos 6 meses de edad, en teoría, deberíamos de aumentar la ingesta de alimentos conforme la tolerancia. Se van agregando variedades de alimentos, primero verduras cocidas sin residuo, se van agregando cereales, luego legumbres, después alimentos de origen animal y con el tiempo otros productos que pudieran causar alergia o intolerancia. Pero en estos casos, como la mayoría somos adultos con este tipo de alteración o modificaciones del tránsito, vamos agregando uno por uno y sabiendo cuál de los alimentos nuevos fue el causante de la intolerancia, el gas, la diarrea, el estreñimiento o cualquier otra alteración. Si se combinaron dos alimentos nuevos, será muy difícil saber cuál de los dos resultado intolerante. Por eso se recomienda uno por uno y se observa. Hay que interpretar las etiquetas para saber de qué están hechos los productos, en especial cuando los productos son industrializados, que ahora es más fácil comerlos, están en todos lados. En la base de esta alimentación va a ser natural, lo más cercano al rancho, lo más cercano a la naturaleza, porque causa menos intolerancia por los aditivos que pueda tener. Pero en caso de que se hagan los alimentos procesados, los alimentos empaquetados, tendríamos que saber esta tabla de nutrición. Sería el contenido nutricional de los alimentos
que están envasados. Y ahí vemos qué tanto de sal tienen, cuánta fibra, ¿no? Aquí en este caso pude señalar cuánto porcentaje de fibra tiene. En este caso sería demasiado para un paciente de este tipo, pero de nuevo, es individualizado. Vamos a sugerir que por porción, ¿no? Por porción de esta etiqueta se está consumiendo 14% de esos 37 gramos de hidratos de carbono. Entonces obtenemos el 14% y son 4 gramos de fibra. Podríamos decir que es moderado a rico en fibra y por lo tanto se evitarían cantidades muy grandes de esta etiqueta. La etiqueta no sirve para prohibir, sino para tener cuidado en ciertas cosas. Son como focos amarillos que me dice si es alto en glucosa, si es alto en grasas trans, si es rico en azúcares. Bueno, me va a decir pautas para tener cuidado en agregarlos a la alimentación del paciente y no decir, ah, se lo agregué, pero yo no sabía. Bueno, está ahí en la etiqueta y es necesario conocerla. En especial porque sabemos, para retomar uno de los temas más importantes de nutrición, que son los nutrientes como tal. Hay que saber cuáles son. Son 5. Bien, son 5 nutrientes, tipos de nutrientes. Se clasifican también en hidratos de carbono, lípidos, proteínas. De ellos van a obtenerse calorías. Y los otros dos, que son las vitaminas y los minerales, no se obtienen calorías, pero se necesitan para obtenerlas en el metabolismo. Por eso es que nosotros tenemos que consumir alimentos ricos en vitaminas y minerales. Según el paciente, ya en estos casos donde se requiere curar y paliar, hay que tener cuidado y no agregar cualesquiera, solo porque a la vista se vea nutritivo. Hay que ver otras características del alimento. Repasamos que no forme gas, que no tenga cantidades grandes de fibra, que no aumente, en este caso, el, que retarde el vaciado, como tener mucha grasa, o que sea muy fibroso, como los alimentos de origen animal, como carne roja o cualquier otro tipo de carne que esté frita y muy dura. Entonces, se evitarán esas alteraciones si se cuida mucho esos conocimientos en el etiquetado. Que si tiene algún otro aditivo, eso viene en los ingredientes. Ahí viene qué ingredientes tiene y normalmente vendrán los aditivos en orden, según la cantidad de alimento o ingrediente de mayor cantidad viene al inicio en todo ese listado o párrafo de ingredientes y el último será en cantidades más pequeñas. Aunque hay unos aditivos o nutrimentos que aunque los agreguen de forma pequeña, pueden ser tan importantes como el agua en cantidad, obviamente. Entonces, en el caso de esta tabla, de esta tabla nutrimental, cada alimento empaquetado va a ser diferente, cada submarca o cada presentación de una marca será diferente. No es lo mismo la leche Silk, por decir una marca de almendra, que Silk almendra sin azúcar. Varía solamente porque uno tiene azúcar y otro es reducido en azúcar. Entonces de ahí se basarían unas recomendaciones. ¿Cuál de las dos me conviene? Bueno, según qué necesita el paciente. Si disminuir gas, aumentar gas, aumentar el tránsito, aumentar la consistencia de las heces, aumentar la diuresis. Va a depender mucho de qué es lo que necesita el paciente a lo que se va a realizar. ¿Bien? Ok, y para eso tenemos unas pautas en el caso de las alteraciones. Hay que tener en cuenta muchos efectos de los alimentos en el proceso de eliminación o en el proceso de excreción. Por ejemplo, aquí en esta tabla tenemos los alimentos y sus efectos sobre las ostomías. Tenemos alimentos que causan gases, alimentos que pueden causar olor, tanto en la bolsa como en el estómago. Alimentos que dan olor a la orina, en especial. Alimentos que ablandan las heces y alimentos que espesan las heces. Podríamos tomar esta tabla como una referencia, como para tener pistas de qué hacer en caso de una diarrea. Podemos utilizar las que espesan las heces. En caso de que tengamos un estreñimiento, utilizar algunos alimentos que puedan ablandar las heces en cantidades pequeñas, utilizar esa lógica para ir cambiando la consistencia. Recuerden que no todo lo que se calcula a matemática resulta ser absorbido.
No todo lo que se calcula en el papel resulta ser procesado en la sangre. Hay mucho sesgo en la dietética. Aunque se haga lo más cercano, va a haber algún sesgo. Entonces, nos tenemos que relajar en esa parte y si no hay un nutriólogo, nutrióloga, bariatra o cualesquiera otro profesional que calcule una dieta, guíense de lo más básico, que serían las propiedades, características de los alimentos. ¿Cuáles son los que me recomiendan? ¿Cuáles no son los que se recomiendan? ¿Por qué? Y de ahí se parte. De ahí se parte. Aunque no se calcule todo, lo ideal es que sí se debería de calcular para ver cuántas raciones al día, pero inicialmente se ven características organolépticas y químicas de estos alimentos. Aquí tenemos unas tablas. La presentación pienso que las voy a compartir, así que nada más es para que se tome en cuenta estas características, ¿no? Cada grupo de alimentos puede causar algo. Los alimentos son químicos también, entonces de ahí va la teoría. Voy a explicar ahora por grupos de alimentos cómo es que pueden ayudar o a no ayudar, perjudicar en el proceso de adaptación. Si lo quisiéramos poner como una prescripción nutricional, vendría como la famosa dieta blanda. Esa es la dieta un poquito más saludable que decir dieta normal o dieta sin colecistogenético, es que es un poco más estricta. Pero hablando de una dieta blanda, sería blanda en consistencia y blanda químicamente, porque es de fácil digestión. Repito, blanda en consistencia, una consistencia blanda y también fácil de digerir. Por lo tanto, ninguno de sus productos será frito, ni agregado como al capeado o empanizado o cualquier otra modificación que se le hace en cocina. El bajo contenido de fibra alimenticia también será muy importante, por el simple hecho de que no se agilice tanto el tránsito, sea moderado, que no sea abundante ese tránsito y sobre todo que no genere gas por la misma fibra que va a ser difícil de digerir. Tenemos tres aspectos clave. Uno es la diarrea, otro va a ser el estreñimiento y lo otro será gas y mal olor. Eso es lo que tenemos que evitar principalmente, para evitar alguna urgencia. Bien, para terminar la media hora voy a hablar de esto. Como tal tengo 2 horas, entonces puedo tardarme un poco aquí. Hay ahorita una corriente de nutrición que es muy buena, no voy a decir que no. Lo escucharán en redes sociales, en Instagram, en Twitter, en muchos autores que están hablando sobre la dieta antiinflamatoria y la dieta alcalina. Y claro que sí es buena, es muy buena, no puedo decir que no, pero todo tiene que adaptarse. Del plato del bien comer que tenemos aquí al lado derecho, también se va a adaptar en estos pacientes. Hay algunos alimentos que a pesar de que vengan aquí, que se recomiende para toda la población mexicana, porque esta guía alimentaria es para la población mexicana según la norma. ¿Cuál es la norma? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Alguien que me pueda decir cuál es la norma en educación y promoción a la salud en materia alimentaria? ¿No? ¿Alguien aquí en el chat? Voy a revisar. Esto es importante, ¿no? Como tal. Alguien que me pueda escribir ahí cuál es el nombre de la norma, donde podemos basarnos básicamente en esa alimentación saludable, donde no menciona sobre freír los alimentos, no menciona agregar azúcar en cantidades grandes, no menciona nada sobre el abuso de sustancias adictivas o no adictivas, pero bueno, ahí viene. Voy a ponerlo ahí en boga para que lo escriba, ¿no? Si quiere poner el nombre de la norma, pero lo mencionaré al final por, porque es necesario en caso de que no lo escriba. Bien, continuamos entonces. Tenemos el plato del bien comer, ¿no? Del plato del bien comer se va a dividir en subgrupos: verduras y frutas, cereales, ahí faltó tal vez tubérculos, y luego legumbres y alimentos de origen animal. Lo marcan así como un semáforo también, es una guía muy bonita. Tendría modificaciones para mí, pero en general está muy bien hecho. En el caso de la parte verde, que es lo que se sugiere en abundancia, en cantidades grandes, 3 veces al día, eh, es muy bueno el dato. Aunque vamos a ir mencionando que no todo lo que brille es oro para estos pacientes, porque puede causar gas, puede causar un tránsito lento y también puede causar mal olor, algunas verduras, algunas frutas.
En el caso de los alimentos de origen animal, vienen en color rojo, que se sugiere que sean un poco más, menos abundantes que las anteriores, que sean lo que menos se consuma. El uso de algunas van a ser mucho más recomendadas que otras. En el caso de las legumbres, a pesar que vengan acá, normalmente no se sugieren porque causan gas. Y por último, en el lado contrario, que en la norma menciona, no es que hay que consumir más integrales y que sean ricos en fibra, todo lo contrario acá. Se sugiere que sea sin fibra lo mínimo posible y que sean blancos y de fácil digestión. Entonces, del plato del bien comer también hay modificaciones, no como tal se lleva a cabo en estos pacientes, a menos que pasemos a un restablecimiento del tránsito. Luego vamos a ver que hay un uso de las leyes de alimentación. Claro que sí, tiene que ser completa, tiene que ser adecuada, tiene que ser inocua en especial. Ahí sí la ley de la inocuidad tiene que irse muy remarcada en comparación a otros pacientes que pueden comer con las manos sucias, que pueden comer con un plato que no esté tan limpio, que no pasa nada. Aquí es muy importante para evitar diarrea principalmente o una infección o lo peor, ¿no? Vamos a decir un choque séptico, en caso de ya ir a lo máximo, lo más extraordinario. Vamos a tener modificaciones de la conducta alimentaria, desde el masticar hasta el comer rápido, utilizar cubiertos, evitar sorber con pajillas, evitar cualquier situación que genere aerofagia, aerofagia, perdón. Entonces, todo lo que haga menos ingreso de aire, al no hablar mientras se come, no tomar y comer al mismo tiempo, diversas modificaciones de esa conducta alimentaria, al hecho de consumir cantidades más pequeñas en mayor frecuencia. Y otras como el fumar, así es, fumar no se recomienda y también otro tipo de actividades como el abuso del ejercicio o en este caso unas modificaciones de la conducta al dormir como las posiciones que pueden observarse en tanto intrahospitalaria, en forma intrahospitalaria o intradomiciliar. Y en el caso de las urostomías se evita una orina excesivamente alcalina, ¿no? Como tal, pues favorece la descomposición de la urea, confiriéndose mal olor. Por eso hay que acidificarla. Lo contrario a la famosa dieta alcalina, el cual menciona, ¿no? Es que hay que tener el cuerpo alcalino y eso va a dar salud. Claro que sí, pero en esos casos se evita una alcalinización de la orina. Dietas ricas en carne pueden reducir al pH a cifras inferiores a 5, por lo que pudiéramos agregarlas, pero va a depender del paciente. Tendría que ser algo sumamente de buena calidad, que sea de fácil digestión y que no venga contaminada, bien cocida, podríamos decirlo. Las dietas ricas en vegetales, que aparentemente pueden ser las más saludables, como la espinaca, la selga y otras verduras de hoja color verde, pueden depositar con más facilidad sales en el estómago, así que se moderan también. Ok, vamos a ver, pasar a la siguiente. Bien, aquí tenemos una imagen, lo que se llamaría dieta alcalina, ¿no? O lo que llamaríamos una dieta alcalina. Yo al menos personalmente la utilizo en algunos pacientes, la recomiendo, le pongo ese nombre, pero no siempre va a ser la más asequible, la más adecuada en estos casos. Va a haber modificaciones. No podemos decir, pues ya una dieta antiinflamatoria rica y saludable, porque, bueno, esas son las características que estamos viendo hoy. No es nada más dar por dar la comida o sugerir por sugerir. Tiene que haber esa lógica. Repetimos, que no genere gas, que sea un tránsito fácil, que no haya residuo y sobre todo que sea de fácil digestión. Vamos a hablar por subgrupo de alimentos. Esto va a llevar un poco de tiempo, aproximadamente media hora vamos a estar. Si tienen que preguntar algo, a ver, voy a esperar el chat. Menciona, ok, norma 043, muy bien. Se le bajó ok, se ha bajado el volumen. Si me escuchan mejor, pueden escribirme si se escucha mejor. Creo que sí, igual tendríamos que ¿me pueden decir si se escucha bien o no? Ok, bien, gracias. Ok, bueno, vamos a estar repasando el famoso plato del bien comer y hacer excepciones, porque la vida está llena de excepciones. Vamos a hablar de los lácteos primero y derivados. ¿Qué tan recomendable sería?
No puse como la palabra clave de si se recomienda o no se recomienda porque es una obviedad, ¿no? Y también para que su cerebro esté más concentrado en cuál de los dos es. En uno vamos a hablar de especificaciones como leche sin grasa, descremada, con bajo contenido de grasa, hablamos de 1 a 2%. Leche en polvo, no podríamos decir las maternizadas, que pueden ser muy buenas. Alimentos líquidos vegetales, que es muy recomendado entre los lácteos, que ni siquiera son lácteos, son extractos, ¿no? De almendra, coco, soya, hay de semillas de cáñamo, hay diferentes, hay desde amaranto, muchos productos que puedan resultar con un extracto lechoso, por eso le llaman leche de vegetal o lechadas también, pero al final de cuentas son extractos, ¿bien? Son alimentos líquidos vegetales. Entonces, eso se recomiendan en comparación con los otros. Y los productos lácteos también sin lactosa, deslactosados, aquí puse una marca, por decir alguna. El yogur y el queso se van agregando en cantidades muy pequeñas, observación, a tolerancia, fino, el paciente puede tener un poco de retortijones, dolor, entonces hay que agregarle en cantidades grandes. ¿Qué se recomienda? Los desnatados, los menos grasosos, que no tengan azúcar añadido y que no consigan cantidades grandes. Por ejemplo, si le van a dar yogur, que sean unas cuantas cucharadas, sino medio litro. Hay pacientes que comen mucho, entonces hay que ir moderado y esa educación nutricional va a ser muy buena. En el caso de los quesos, que si van a ser eh, blancos, por ejemplo, el panela, el cottage, esos quedan mejor, tienen menos grasa. En cambio, los amarillos se evitan. Hay unos quesos ni siquiera son quesos, que vienen en cuadritos, como color amarillo. Entonces, están de más, ¿no? Como tal, es un proceso complejo esto de ir cambiando. Son personas, voy a suponer que yo, Guillermo, estoy y entrando a cirugía después de haber tenido un síndrome de Crohn o de haber tenido un proceso infeccioso muy grave, el cual me tienen que intervenir, o alguna alteración, el cual yo tenía una vida normal, pero ahora ya me van a hacer un procedimiento y me resulta que ahora no puedo comer lo que yo quiero. Entonces, tienen que empezar a tratar al paciente, ver qué edad tiene, qué estudio socioeconómico puede haber, todo lo que influye que lleve el plato a su mesa y que ese plato vaya a su boca y lo llegue a absorber, lo llegue a digerir. Es un proceso que ustedes tienen que ir imaginando, visualizando, porque no es nada más darle el alimento. Bien, al final vamos a hablar de helados, sorbetes, que son como, un sorbete podría ser eh, helado del, de limón, un sorbete podríamos hablar un helado de fruta que no tenga grasa y huevos también puede ser, podríamos inflar solo la clara. No porque aumenta el colesterol, es un mito, sino porque la clara pues, no tiene grasa, entonces va a ser un poco más fácil de digerir. De este lado tenemos eh, la leche con alto contenido de grasa, vamos a hablar de una leche entera, y helados, por ejemplo, un helado rico en grasa, ¿no? Leches y productos lácteos con lactosa y en especial si tiene diarrea el paciente, ningún tipo de lácteo como tal. Si es un poco de restricción, yo diría que muy restringido, pero para eso tenemos los que mencioné hace rato y marqué, que son los alimentos líquidos vegetales, extractos de almendra, soya, coco, y va a depender si hay con azúcar o sin azúcar. Lo ideal es que sea sin azúcar para todos, y normalmente son bajos en sodio, así que no hay problema si hay enfermedad renal, si hay enfermedad como hipertensión arterial sistémica, no hay ningún problema con ello. A menos que haya alguna alergia, que ahí ya se utiliza, bueno, hay alergia a las almendras, obviamente no se da el extracto de almendra. Bien, acá hay otro grupo. Tenemos carnes derivados de origen animal y legumbres, que estaban en la parte roja de este eh, diagrama del plato del bien comer. Proteínas animales magras, ¿por qué? Por la grasa, ¿no? Mientras más magro, menos grasa va a tener y por lo tanto no va a estar mucho tiempo en el estómago. Va a ser carne sin grasa visible. A veces la piden como marmoleada la carne, que tienen que ser sin grasa, lo mínimo de grasa que pueda tener, carne magra. Carne de ave sin piel, es decir, sin nada que sea amarillo en ese pollo. Hay pollos que tienen la piel como tal amarilla, entonces va a depender. Lo ideal es que sea un pollo
de traspatio, lo ideal, lo perfecto, ¿no? Que sea un pollo de buena calidad. Y también puede ser pavo o hasta pato. Y el pescado también podríamos hablar de pescados blancos, no pescados como salmón o como atún, arenque, cualquier otro pescado, como hasta sardina, que pueda tener mucha grasa. Tendría que ser un pescado de río o un pescado blanco. En el caso de las mantequillas de frutos secos cremosas, podrían utilizarse como la mantequilla de cacahuate o la crema de nueces o hasta de almendras, que ya existen eso. Se puede usar, solamente que lo que he marcado con asterisco es que se van agregando individual, se van agregando en cantidades pequeñas y con cuidado, porque estos pacientes pueden tener dolor o intolerancia. No se preocupen, se les dice, me cayó pesado, tuve diarrea. Hay que evitar que la diarrea se prolongue más del día y que se restablezcan los líquidos. ¿Qué es lo que no se recomienda? Alimentos altos en grasa, carnes rojas como tal, carnes de aves y pescados fritos. Todo lo que esté frito, capeado y empanizado se debería de ir. Y si buscamos un consejo de cómo bajar de peso con el simple hecho de quitar eso de la alimentación, empezamos a perder grasa, en especial grasa abdominal. Alimentos con alto contenido de fibra, legumbres, frijoles, guisantes, lentejas secas o enlatadas, de cualquier tipo, porque generará gas. Y si genera gas, porque tenía mucha fibra. La fibra va a producir fermentación. Entonces, eso va a hacer que todo se llene de gas y sea muy difícil el tránsito. Entonces, no se recomienda. En cantidades, tal vez, vamos a decir, bueno, una cucharada de pasta de frijol de la olla, ¿no? Pusieron frijol de la olla, lo licuaron, lo hicieron, no sé, tal vez una pasta, y esa pasta la vamos a untar sobre un pan bolillo, ¿no? Entonces, no pasa nada, nada, un poquito, pero si estamos abusando en un tazón, creo que sí va a causar esa fermentación o ese meteorismo. Bien, aquí tenemos otro grupo que es cereales o los granos derivados, por ejemplo, la avena, el maíz, el amaranto, diferentes tipos de productos que son cereales. Los cereales vienen en espiga, entonces eso nos va a diferenciar de las legumbres que vienen en vainas, como la soya, como el frijol, como la lenteja. Entonces, en este caso, los cereales, granos, arroz y todo lo demás, y derivados, por ejemplo, el pan, vamos a hacer que sean bajo contenido de fibra, que no sean panes integrales, que no sean pastas integrales, que no tengan la cascarilla, porque eso va a facilitar que se digieran más rápido. Y como van a digerirse más rápido, podrán excretarse, no va a pasar mucho. Pero también no hay que abusar porque puede causar estreñimiento. El exceso de estos productos hay que ir viendo con cuántas raciones el paciente nos estreñe. Él a veces conoce más su cuerpo que nosotros, obviamente. Entonces se van a estar guiando de eso. Mencionan bagels, panecillos, galletas hechos de harina blanca refinada. Claro, podríamos decirlo, pero hay algunos productos que tienen demasiado azúcar y el azúcar puede inflamar el intestino delgado, el intestino grueso. Entonces, podríamos hablar de un pan blanco, pasta y arroz que no tiene azúcar. Como segunda opción, una que otra galleta, normalmente todas tienen azúcar. Las Marías, pues tienen muchos ingredientes, ¿no? Que es una de las galletas más representadas a nivel hospitalario, a nivel de la población mexicana. Podríamos usarlas. Pero si ahí existe y si ven una galleta con menos azúcar por ración, por porción, utilicen esa galleta. Cereales hechos de harina blanca refinada, como estos que aparecen acá. Y hay algunos como eh, las hojuelas de Kellogg's que pueden también ser buenas para estos casos, aunque el abuso también puede causar estreñimiento. Repetimos. Vamos a hablar de alimentos con alto contenido de fibra, que podrían ser los panes integrales, arroz integral, salvado, quinoa, que también ahorita está mucho de moda usar quinoa. Cualquier otro tipo de cereal integral en exceso puede causar fermentación en las primeras semanas. Con el tiempo se va a restablecer, pero tendríamos que ver a qué le espera al paciente, cuál es el pronóstico. Si el pronóstico es retirarle el procedimiento, ingresarlo otra vez a cirugía, restablecer la luz intestinal hasta el ano, qué bien, muy bien, que toda la luz intestinal, todo el tubo gastrointestinal desde boca a ano esté continuo, será muy bueno. Con el tiempo se va a restablecer otra vez. Pero si no es así, tendríamos que irnos con calma porque le faltan muchos años de vida al paciente y hay que administrarle la alimentación para esos años de vida que le quedan. Vamos a hablar de verduras y hortalizas, lo que mencionaba al inicio de que estas pues son muy recomendables en todos, pero para ello vamos a usar las que sean con menos fibra.
verduras bien cocidas, muy, muy bien cocidas, sin cáscaras ni semillas. Aquí mencionaba en la literatura papas peladas, aunque en términos eh, técnicos no es una verdura, es un tubérculo, pero podríamos englobarlas todas, tanto las frutas, los tubérculos, las legumbres, los cereales, todos son vegetales y hortalizas como tal, son hortalizas. Entonces, de todas las hortalizas, aquí menciona la calabacita pelada sin semilla, los tomates pelados sin semilla, la mayoría colados, si es en caso de que se haga una salsa, o en su mayoría bien cocidos si se hace un estofado, por ejemplo. Aquí hay una excepción con la lechuga, ¿no? Hay algunas personas, y es mucha tolerancia, ¿eh? La lechuga en algunas personas causa gas, en otras no. Se sigue la regla con la colitis nerviosa o el síndrome de intestino irritable. Cada persona tiene su alimento que le causa intolerancia. Es muy interesante cómo en consulta cada paciente tiene su alimento que le causa intolerancia. A veces es psicosomático, es una anclaje que ha tenido, y a veces no, simplemente su cuerpo no tiene enzimas para digerir ese alimento. Entonces se va observando, se va buscando cuál sí y cuál no. El jugo de verduras colado también puede ayudar, que en este caso pudiera ser un consomé de verduras, un caldo de verduras y se cuela. Y es un poco más fácil de digerir. ¿Cuáles no se evitan? ¿Cuáles se evitan? Alto contenido de fibra, verduras crudas, excepto la lechuga. Por ejemplo, el consumir bastantes acelgas, abundante el col de Bruselas, coliflor. Hay algunas verduras que son más flatulentas, que van a generar más gas, por el simple hecho de ser ellas. Vamos a mencionar unas. El pepino, cuando se consume con semillas, el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, el repollo, muchos alimentos vegetales que aparentemente a todos les debería de gustar o debería estar en su dieta, se evitan o se dan en cantidades moderadas, según el paciente. Si tolera el brócoli, pues que lo coma bien cocido, que no va a haber ningún problema. Y como la mayoría de estos alimentos se consumen cocidos, tendríamos que utilizar frutas ricas en vitamina C para no disminuir el sistema inmunológico de estos pacientes, ¿no? Porque tenemos que estar tapando un hoyo y destapando otro, viendo qué es lo que hace falta, que si está consumiendo todo cocido, vamos a agregar alimentos ricos en vitamina C, porque las verduras no las va a obtener. Comemos vegetales por tres cosas. Una es por agua, otra es por fibra y la otra va a ser por vitamina C. Pero como no lo estamos consumiendo de aquí, de las verduras, pues vamos a utilizarlas de las frutas. ¿Y qué frutas podemos utilizar? Bueno, miren, tenemos frutas en jugo, frutas peladas, sin cáscara, frutas enlatadas, cocidas, con frutas con cáscara gruesa, por ejemplo, melones suaves, sandía, melón chino, naranja sin semilla. Hay muchos productos que podemos utilizar de las frutas. Pero recuerden que todos son filtros. El primer filtro es que este es un procedimiento que se le ha realizado apenas, entonces no hay buena digestión, no es tan fácil el tránsito. Tenemos que evitar que se genere gas, que se genere meteorismo, que se genere diarrea, que no haya infección, que todo esté muy limpio. Pero, ¿qué pasa si el paciente padece diabetes? ¿Qué pasa si hay hipertensión? ¿Qué pasa si hay cáncer? Bueno, se agregan otros filtros, otras modificaciones a la dieta. Vamos a suponer que el paciente padece diabetes. Bueno, el paciente tiene diabetes, ¿no? Padece diabetes y descontrolada. Entonces, no todas las frutas, a pesar de que mencionen todo cocido, sin semillas, sin cáscara. Bueno, ¿y ahora cuáles frutas? De las que son cocidas, de las que no te van a tener cáscara. Pues no vamos a cocer todas las frutas de entrada. Vamos a utilizar las frutas que van a aumentar menos la glucosa, o sea, las que tienen un índice glicémico bajo. Podríamos utilizar manzana, durazno, pera, utilizar melón, utilizar tal vez limón todo el tiempo, pero va a depender mucho del paciente, también del gusto del paciente. Le vamos a estar sugiriendo. Sé que normalmente no hay tiempo en consulta, en especial cuando el paciente se va de alta, pero si llegasen a trabajar a domicilio, si llegasen a tener un familiar, un amigo que tenga este tipo de procedimientos o que vaya a tenerlos, tendríamos que ser más explícitos y tener una explicación un poco más amplia de lo que se hace o no se hace, porque cada alimento es diferente. Son como utilizar medicamentos. Ahora, ¿qué es lo que no se utiliza? De su lado contrario están las frutas crudas con cáscara. Por ejemplo, las manzanas, fresas, arándanos y uvas.
en especial porque estas pueden causar fermentación si se comen crudas en cantidades grandes. Jugo de ciruela y jugo de uva también se tiene que evitar en lo más que se pueda porque puede causar indigestión y dolor. Entonces se evita porque no concuerda, no hace una armonía con el intestino o la orina en caso también de que haya una urostomía. Entonces vamos a, casi terminamos, nos quedan dos grupos, muy bien. Vale, aquí tenemos las grasas, ¿ya? Grasas, aceites y oleaginosas. En algún momento mencionaba que se utilizarían cantidades pequeñas de grasa, no alimentos fritos, pero todo paciente tiene que consumir grasa, si no, ¿de dónde va a formar ciertos productos allá adentro en su metabolismo? Entonces tiene que haber grasa, no es un no, es un poco. Y ese moderado consumo reduce en alimentos con la grasa o el aceite crudo, lo menos procesado, lo menos frito, lo menos horneada la grasa, que sea un alimento un poco virgen, ¿no? Como el aceite de oliva y que sea también el de canola puede ayudar. Y lo que menos se utilizaría sería aceite de maíz, aceite de soya, aceite de otro tipo. Se utiliza más el aceite de oliva y el aceite de canola en su forma cruda. En su forma crudo. ¿Qué tanto? Bueno, se agregan los alimentos encima, tal vez en algún estofado mientras se está cocinando, pero nunca se quema. Se evita quemarlo. Por ejemplo, el utilizar el aceite para freír un huevo, para cocer un pedazo de carne de pollo, se evita hacer eso porque se generan unas sustancias que van a irritar al intestino. Entonces, lo mejor es agregárselo encima. Como el aceite es de fácil digestión, en estos casos son cantidades pequeñas, lo podrá digerir sin causar intolerancia. ¿Qué es lo que no se consume, no? ¿Qué es lo que menos se llega a consumir? Por ejemplo, alimentos con alto contenido de grasa, como los alimentos fritos, capeados, empanizados, rebozados, todo lo que tenga una grasa frita. Y se va a consumir mantequilla o si va a consumir otro tipo de producto que sea mantecoso, lo ideal es que sea de buena calidad, que sea artesanal y que esa mantequilla sea mantequilla y no margarina y sean cantidades pequeñas y en especial cuando el proceso no ha tenido más de 2 semanas a tolerancia, se agregan cantidades muy pequeñas. Por último, pero no menos importante, las bebidas y todos los líquidos que se consumen. Como dijimos al inicio, los productos que se van a consumir en estos casos van a ser líquidos en su inicio. Vamos a utilizar agua, básicamente agua, no tiene que ser agua alcalina, no como tal, no es tan necesario que sea un agua alcalina, porque existe y muchos pacientes lo hacen por miedo a que se acidifique su sangre, pero no tiene mucho que ver. Aquí vamos a hablar de agua normal, agua de garrafón, agua purificada, agua de bote, ¿bien? Café o té descafeinado, infusiones, bebidas que no sean gasificadas, que no tengan gas en absoluto. En este caso podríamos hablar de zumos de cítricos, lo ideal es que sean naturales. Bebidas deportivas, por ejemplo, capos de 2 marcas, aunque de esas recomendaciones siempre va a ser necesaria otro filtro más, que son la lógica de esto. Bien, ¿de qué está hecho el Gatorade, ¿no? ¿De qué está hecho las bebidas en zumo de frutas? ¿De qué están hechos? Pues todas tienen azúcar en algún inicio y que es muy difícil que aparezca en la literatura, pero prácticamente todo el azúcar artificial, ese azúcar refinado, no es bueno para nadie. Lo ideal es que sea lo mínimo o nada. Si es cero, mucho mejor. Va a ayudar mucho al cuerpo de los pacientes y a uno como proveedor de salud también le ayuda. Si vamos a hacer los filtros, bueno, agua obviamente, claro que sí. El café, algunos pacientes, vamos a mencionar que no afecte a la ostomía, pero sí tal vez a su sistema nervioso, muy probablemente, tal vez, no lo sé, va a depender del paciente. Entonces evitaría un café en general, si no descafeinado, pero todo café tiene cafeína, sigue teniendo cafeína, al igual que el té negro, el té verde o cualquier otro tipo de té, que son 5. Todo lo que no sea té en planta ya se hablaría de una tisana. Todo lo demás que es como el té limón que le llaman o el té de manzanilla, en realidad son tisanas, son infusiones en agua caliente y ahí es donde se utiliza la bebida con un sabor herbal. Pero en términos generales,
se evita el azúcar, aunque sea recomendable el uso de bebidas deportivas que dañan mucho el esmalte dental también y que pueden resultar a largo plazo contradictorias. En el caso de los zumos de cítricos, pues estaría muy bien sin azúcar. Agregarlo en la alimentación no hay ningún problema, solo que no tenga azúcar. Y si lo tiene, que no sea tanto, lo pueden diluir con otro tipo de bebidas. En el caso de las gasificadas, porque no queremos meteorismo. El gas puede producir meteorismo, que se expanda el intestino y pueda causar dolor. No queremos eso. En el caso de las que se evitan, por ejemplo, vamos a decir refrescos, todo tipo de refrescos, agua mineral, que pueda causar gas, y bebidas alcohólicas, como la cerveza y el vino, en especial las que tienen espuma, las que tienen esa capacidad de generar burbujas. Y es recomendable estimular la diuresis con abundante agua. Repito, de 1,5 litros, dependiendo del paciente también, dependiendo de cuánto coma, hasta 2,5 mililitros, 2,5 litros o 2,500 mililitros por día. Preferiblemente no bebidas carbonatadas ni alcalinas. Repetimos que ya hasta venden el agua alcalina, no es necesario. Bien, ¿qué pasa si no se siguen esas recomendaciones como lo más óptimo posible? ¿Qué pasa si no, que si el paciente se confía y dice, no pasa nada, yo comeré lo que quiera, o no recibe la información y come lo que sea por falta de educación nutricional? O sí lo sabe, sí le han dicho, pero no lo puede llevar a cabo, entonces se arriesga a una alteración gastrointestinal. De las principales que dijimos al inicio es diarrea, estreñimiento, gases y mal olor. Y escribimos una lista de cada uno de los hábitos o conductas que pueden referirnos a una situación así. Por ejemplo, una diarrea puede ser a tales alimentos que mencionamos, una diarrea por o por una intolerancia, el hecho de saltarse las comidas, por una intoxicación, por una infección de los intestinos, por algún antibiótico que pudo causarlo, o hubo una obstrucción de los intestinos que puede causar diarrea. El estreñimiento, en el estreñimiento puede haber ciertos analgésicos como el tramadol que pueden causar el estreñimiento crónico. Medicamentos contra la náusea puede causar, por ejemplo, la metoclopramida puede causar mucho estreñimiento. Eh, en el caso de comer una cantidad suficiente de fibra, claro que sí, puede ser. Tampoco es decir cero de fibra, tiene que haber, porque si no hay, si es nulo el aporte de fibra, va a haber estreñimiento, en especial cuando el paciente está estresado. Es un proceso en el cual no implica nada más el cambio de alimentación, sino un procedimiento arduo de cuidados, desde cuidados paliativos, cuidados postquirúrgicos, cuidados de enfermería, y hay que vigilar que no sea un factor psicológico el que esté causando ese estreñimiento. El no ejercitarse suficientemente, porque normalmente es que están recostados, no realizan mucha actividad física en un inicio, y eh, los hace vulnerables a estreñimiento. No tomar una cantidad suficiente de líquidos también puede ser. Bien claro, mencionamos de 2 litros para arriba de agua, de líquidos, que esos líquidos ya saben que no van a ser con gas, que no van a ser ricos en azúcar, que no van a tener tanto sodio y otras pautas. Gases y mal olor pueden causarse por mascar chicle, por alguna goma de mascar, por estar abriendo la boca mucho al comer, por estar tomando con bebidas y popotes, pajillas, fumar o masticar tabaco, comer demasiado rápido, comer y hablar, saltarse comidas también puede ser eh, una causa del mal olor y ciertos alimentos también pueden causarlo. Acá tenemos otra tabla de como alimentos que pueden causar diarrea. En el máster nos daban este tipo de tablas, pero son generales. Repetimos que no todas son las que causan, desde el alcohol puede causar diarrea, hasta el maíz, por la intolerancia a la fibra del maíz, desde la glucosa hasta la
fructosa de ciertas frutas, la grasa, por ejemplo, el chocolate puede causar una diarrea por intolerancia, los frutos secos y las semillas, porque no se pueden digerir, hace que haya una diarrea muy, muy amplia. Los alimentos que pueden utilizar para la diarrea, además de reposición de líquidos constantes, como un electrolito bioral, como algún electrolito casero que se pueda realizar con agua, con miel, con fruta, con algún bicarbonato de sodio para restablecer. Hay muchas recetas para mejorar el contenido electrolítico de los pacientes y también diferentes alimentos que pueden ayudar a espesarlos. En el caso de la manzana, el plátano, el queso puede espesarse, pero eso va a depender de los filtros anteriores. Va a depender también de cuánto tiempo tiene de la intervención y si va a ser o no operado prontamente, si va a ser intervenido otra vez. Entonces, vamos a estar viendo cuál de ellos ocupar. No es necesario utilizar todos, podemos utilizar uno o dos, dependiendo también qué es lo que tenga el paciente a la mano, en su domicilio, en su comunidad. Vamos a estar siendo muy creativos. ¿Cuándo consultar al proveedor? Bueno, al proveedor le vamos a llamar, le vamos a decirle, ok, doctor, tengo este caso, tengo este paciente, vino a consulta y me lo reportó. Esto es por alguna necesidad ya de urgencia. Hay que atenderse cuando la diarrea se combina con la fiebre y la fiebre tiene más tales grados. Se combina la diarrea y el vómito, en el caso de que la diarrea no cesa más de una hora y que la diarrea y de un mal olor. O sea, todo esto me va a hacer un indicio de infección, una infección gastrointestinal. eh, y bueno, que estamos muy cuidando de que no haya infección. Aquí mencionan la cocción de las hortalizas, ¿a qué término debe de estar? Bueno, en estos casos tiene que estar muy bien cocido, que en el caso, por ejemplo, vamos a decir el chayote, que el chayote esté bien cocido y que rebase la, los 100 grados, por ejemplo, que el agua esté hirviendo y el chayote esté ahí hasta por 5 minutos, que esté bien cocido. Con el chayote a veces no hay tanto problema porque en su mayoría es agua, pero si vamos a hablar de una cebolla, vamos a hablar de otras verduras que requieren cocerse, como la calabaza, como el betabel, sí tiene que estar bien cocido a término como consistencia pomada, si es posible. En algún inicio, en el inicio del cambio de alimentación, que el tenedor pueda triturar esa vegetal, que con el mismo tenedor se pueda triturar o que con las manos se pueda disolver. Eso va a ser tan fácil para el intestino digerirlo. Entonces, se sugiere bien cocido. Después tenemos am, alimentos que pueden causar gases, mal olor o ambos. Bien, en el caso de esto, podríamos hablar tanto en la orina como en las heces, desde espárragos hasta el brócoli, repollo, coliflor, cacahuate, uvas de nuevo, ajo, pescado y productos con lactosa. En realidad, si me lo preguntaran, los productos lácteos no son los favoritos en la nutrición porque tienen más efectos nocivos que benéficos. Lo mejor es que estos alimentos se consuman con grasa, porque eso hace que la glucosa que pueda tener, o sea, la lactosa, no se vaya tan rápido a la sangre e inflame. Pero si es necesario consumirlo y no tiene el paciente otro producto como un extracto de soya, un extracto de almendra, pues estar muy atentos de que sea sin lactosa, deslactosado el producto. Alimentos que puedan prevenir los gases, el mal olor o ambos. Bueno, podemos utilizar estos como el suero de leche, el jugo de arándano, el kéfir, que prácticamente es el yogur de búlgaros, perejil y yogur. Obviamente no vamos a abusar, en especial del kéfir y el yogur. El yogur se sugiere que sea natural, que no sea tan rico en grasa, no podríamos decir un yogur griego, y el kéfir que no sea en cantidades grandes. Algo que voy a rescatar en esta palabra, el kéfir o el yogur de búlgaros, lo ideal es que sea sin azúcar, pero pues, ¿qué más da en estas alturas que el paciente no está comiendo tanto? Usen probióticos, no pasa nada. Lo podemos prescribir en consulta. El exceso de probióticos no puede causar más que una ligera intolerancia, pero la cantidad de probióticos en los pacientes en estos casos es importante para que ayuden a digerir la fibra que puedan consumir
en el momento de alimentación. No es necesario el uso de probióticos y prebióticos. Con el simple hecho de consumir vegetales, de consumir verduras, frutas, esa poca fibra que puedan conseguir con los alimentos vegetales, lo va a comer la bacteria que lleve el nombre de probiótico. El prebiótico es el alimento del probiótico. El probiótico son esas bacterias y hay varias cepas que pueden utilizar. Hay gelatinas, una de ellas es Ventro, que es muy buena, y hay otras, por ejemplo, el Ravil, que es otra. Otras marcas como más comerciales como Activia y Yakult también las tiene, pero no los usaría en estos casos por la cantidad de azúcar y la cantidad de lactosa que puedan tener. Ok, entonces vamos a ir cerrando para hablar un poco entre ustedes, ver algunas preguntas. Voy a tardarme aquí un poco más para estar especificando la polimérica bioral, ¿no? Y estarles contando en qué consistiría el proceso que pueden llevar tanto en el domicilio como en el hospital. Bien, no solamente se trata de comida en estos casos. Un paciente con una ostomía resulta un proceso psicológico, económico, sociológico. Repercute mucho tanto en los pacientes como en los familiares por los inconvenientes sociosanitarios. No es tan fácil ahora en los procedimientos que se necesitan, los cuidados especiales, hasta el transporte. Puede afectar psicológicamente al paciente en diferentes ámbitos, desde el cognitivo, el emocional, el sexual y todo lo que tenga que ver con la espiritualidad del paciente. En el caso de los cuidados paliativos para estos pacientes, vamos a tener mucho cuidado en darles dignidad a sus sentimientos, emociones y pensamientos. Ser muy atentos de la capacidad que tienen para afrontar su diagnóstico, para llevar a cabo su tratamiento y para de alguna manera conceptualizar su pronóstico. Que ellos tengan una conciencia de la enfermedad va a hacer que esta alimentación sea un poco más fácil de seguir. En cambio, si hay muchas dudas, van a abrumarse y no tendrán la capacidad para discernir o para tomar una decisión entre un pan y otro, o una fruta y otra. Verlo más allá de la comida garantiza que haya apego al tratamiento y haya adherencia y no resulte ser una dificultad para las personas que están al cuidado del paciente o cuando el paciente se cuida él mismo. Cuando haya más independencia va a depender. Y si el paciente es de la tercera edad, si es un adulto mayor, si es un paciente, y en este caso pediátrico, si es un paciente especial, tendremos que adecuar todavía más esas pautas nutricionales en base, en relación con su economía, cuánto puede pagar por el alimento, por su nivel socioeconómico, su nivel social, su religión, hasta llegar a entender el proceso de la familia. ¿Quién de ellos se encarga del paciente? El paciente tiene refrigerador, el paciente puede cocinar, el paciente no tiene las habilidades para hacerlo, su familiar no tiene idea de qué va a hacer con él cuando llega a casa. Son muchos aspectos que se toman en cuenta. Como personal de enfermería, se tiene la necesidad de ello, porque no nada más es todo el procedimiento de enfermería, sino reconocer que su tarea es un poco más amplia que el de otros profesionales. Se dedican a ser en ocasiones eh, trabajadores sociales, a veces juegan el rol de psicólogos, en otras veces juegan el rol de fisioterapeutas, el rol de médico, el rol de nutriólogo, el rol del psicólogo, hasta llegan a ser asesores espirituales en algunas cosas. Eso da mucha responsabilidad como personal capacitado a esos pacientes. Eso va a hacer a que los indicadores de atención y por lo tanto de eficacia en la monitoreo sea mejor, que los resultados sean menores a las complicaciones y sean mayores a una resolución o a una, en este caso, estabilidad. ¿Qué estabilidad? Pues una estabilidad en la digestión y una estabilidad en la ingesta y estabilidad en el estado nutricional, que se mantenga, porque puede ser una de las causas de desnutrición.
el no consumir los alimentos, el no poder digerirlos, el tener una complicación y pasar ayunos por otro evento quirúrgico. Entonces, vamos más allá de solo darla la comida por darla, en especial cuando hablamos de la nutrición enteral, que vimos que tiene una metodología. Voy a regresarme aquí. No sé si tengan alguna duda. Pueden escribirla. Bien, dice... Ok. mm, ok, bien. No hay otra duda como tal. Entonces, puedo continuar en esto. Voy a repetir un poco el soporte nutricio especializado. Bien, voy a contarles un poco. Bueno, esto puede realizarse en el hospital y también puede realizarse en domicilio. No es tan sencillo explicarlo en una sesión. Se aconseja citar al familiar o al paciente en otra ocasión y seguirle explicando. Pueden tener un machote o un protocolo, un diagrama, un cuadro de qué alimentos en dibujos o qué alimentos en una lista pueden usar los pacientes para licuar. Podemos utilizar desde todos los grupos que ya vimos y agregarle algún suplemento. ¿Cuánto agregarle? Bueno, es que eso va a depender de la dietética, que es el cálculo. Pero para términos de nutrición enteral, en especial aquí en el Istmo, que se debería de implementar más el soporte nutricio especializado en pacientes con necesidades, en este caso, digestivas, podríamos usar de base una agua, obviamente, agua, agregar un extracto de soya, almendra, o en algunos casos se utiliza leche deslactosada. Se arriesga que la bolsa genere gas, entonces es mejor algún extracto de ese tipo. Después podríamos agregar fruta que sería cocida, una fruta cocida, sin cáscara, y agregar verdura también podría funcionar, agregar amaranto, agregar avena, agregar fécula de maíz, en algunos casos agregan miel caro, en otros casos agregan eh, aceite de oliva y esto va a tener que ver, va a tener que relacionarse con la pureza de los productos, más fáciles de digerir. Y si se agrega verdura, no se va a agregar cualquier verdura, van a ser chayote, calabaza, se puede agregar papa, como vimos hace rato con las hortalizas. En su mayoría se agrega, puede agregarse hasta pollo, puede agregarse vegetales de hoja verde. En la preparación de aquí le agregaron espinaca. Puede agregarse betabel. Puede utilizarse aceite de oliva, aceite de canola y también completarse con polvos de nutrición enteral. Por ejemplo, hay unas marcas como el Ensure, Simi Rico, Bean, Isopure, Mass Gainer, cualquier otro suplemento que lo venden para fines de ganar masa muscular, lo podemos utilizar aquí porque no tienen fibra, tienen proteína aislada y pueden hacerse basadas de albúmina de huevo, de suero de leche, de algún tejido animal. También se puede utilizar polvos basados de proteína vegetal. Hay otras marcas, por ejemplo, el Bitcoin. Si tienen alguna duda con algunas marcas que no las recuerde bien, se les puedo enviar qué tipo de suplementos podemos recomendar para tanto este tipo de pacientes como pacientes que requieren una alimentación especial por sonda, ya sea nasoyunal, oro gástrica, por ileostomía, por cualquier tipo de vía que no sea directamente vía oral. Podemos utilizar alimentos ricos en nutrientes, que sean fáciles de digerir, que no tengan tanto residuo, que no causen gas y que se puedan colar. El, el personal de la fotografía va a utilizar un lugar, una mesa de trabajo así, vamos a llamarle un campo, ¿no? Un campo donde va a colocar todos sus utensilios. En caso de que haya en casa una, un lugar, un mesón, ahí es donde se va a colocar la licuadora del paciente, la cuchara del paciente, el colador del paciente y los vasos y tazas medidoras del paciente.
para evitar contaminaciones cruzadas, para evitar contaminaciones biológicas como algún animal o que esté el polvo encima de estos utensilios. Tiene que estar muy bien cuidado, muy bien lavado, sin moho o cualquier otro tipo de hongos, para que cuando se licue llevemos nutrientes y no llevemos otros elementos a la bolsa o al ingreso del paciente. Una vez que se licua todos los productos que en teoría tienen que estar calculados en proporción para que no sea tan espeso y pueda pasar sin ningún problema, vamos a licuarlo muy bien. Vamos a utilizar un poco más de agua si es necesario, un poco más de plátano, un poco más para espesarlo y darle una consistencia adecuada. Lo vamos a licuar muy bien a una velocidad alta varias veces hasta que tengamos una consistencia homogénea y después vamos a agregarlo en un recipiente o en una bolsa o hasta en un bote de solución, donde ahí se va a agregar para pasarlo al paciente. Tiene que ser colado. Si se puede colar 2 veces, mucho mejor. Y el proceso se realiza con cubrebocas, con guantes, con un gorro para evitar contaminación. Todo lo que tenga con aislamiento de sustancias corporales se debería de hacer para evitar contaminaciones. Recordemos que evitamos infecciones o cualquier otra alteración por objetos extraños en esa bolsa o en esa sonda. Una vez que se ha realizado el licuado, vamos a refrigerarlo en caso de que no se vaya a administrar en ese momento. Se va a refrigerar y se va a sellar. Hay diferentes bolsas que ya se venden en el mercado para este tipo de productos o se pueden adaptar, porque no hay excusa de que no se dé la alimentación. Se puede adaptar de una un simple envase de solución, se retira toda la solución con un bisturí, se agrega, se va a agregar la solución con un embudo, se tapa con una cinta, ya sea de una cinta que se utiliza para fijar y listo. Vamos a agregarlo y se va a embalar. Se puede embalar con un plástico especial y se lleva al lugar donde se va a refrigerar. Listo para cuando llegue el momento de pasarlo a un goteo o a una velocidad especial. Para otros casos donde se utiliza nutrición enteral, o nutrición parenteral, la nutrición enteral será en cantidades más pequeñas, donde no se utilizará una cantidad más allá de 250 mililitros por dosis. En la mayoría de los casos se utiliza medio litro, máximo 400 mililitros, 450 mililitros por momento de alimentación, hasta llegar a 3 momentos de alimentación. Pero a pesar de que sean 3 momentos de alimentación, no se ingresan tan rápido, se ingresan lento para que no cause indigestión, no cause gas y todo funcione muy bien. En especial cuando el paciente esté encamado o cuando el paciente va a ir a su casa con este soporte nutricio. Para finalizar, hablando de la nutrición polimérica vía oral, ya cuando el paciente se puede restablecer, vamos a imaginar, el paciente ya pasó de la intervención, ya no hay nada por donde ingresar, no es necesario, vamos a ir restableciendo vía oral, va a tener tal vez la excreción por alguna ostomía y va a ingresar alimento vía oral. Aquí, con el hecho de que no está consumiendo la variedad que consumía antes, podría ser necesario un suplemento. Un suplemento que no tenga tantos aditivos, que no va a ser necesario que tenga todos los minerales del mundo, pero sí vamos a procurar que haya suficiente cantidad de proteína de origen vegetal o animal, de preferencia vegetal, en caso de enfermedad renal, en caso de hipertensión arterial o de un problema cardiovascular, ¿no? Que se haya presentado algún antecedente. Bueno, vamos a más vegetales. Proteína vegetal o proteína de origen animal. Ya bien hidrolizado. Es cuestión de mezclarlo con ya la solución, en este caso licuado que se hizo con alimentos. Si hace un licuado con alimentos es un poco menos estricto porque va a pasar por la vía oral. Entonces se puede mezclar con fruta, con amaranto, con aceite y agregarle ahí el suplemento para tener un complemento al final de cuentas. No es como superar lo que puede consumir, es tratar de alcanzar las necesidades del paciente, porque de entrada ya come menos, en menos cantidad, menos frecuencia, menos variedad, y un suplemento pudiese ayudar. Aunque podríamos también ayudarlo licuando solo alimentos ricos
en nutrientes. Amaranto es uno de ellos, aceite de oliva es uno de ellos, agregando alguna manzana sin cáscara, tal vez no cocida, pero sí con cáscara para que la vitamina C se mantenga, y utilizar alguna otra verdura y colarlo para fines de fibra, no para fines directamente de fermentación, sino para que no lleve tanto residuo, que esté bien licuado, y en caso de que haya glucosa elevada por diabetes, se tiene que buscar un poco de aceite y menos fruta, menos cantidad de fruta, menos cantidad de amaranto y más cantidad de proteína y un poquito más de grasa. A tolerancia. Bien, entonces con esto me voy a despedir para hacer la parte de las preguntas. En caso de que tengan alguna pregunta, estoy a su disposición. Bien, que hay mucho que decir. Yo soy Guillermo Viloria, licenciado en nutrición, y bueno, pueden consultar por medio de Vida Alternativa. Estoy a su disposición con cualquier duda. Bien, ¿alguien? Bueno, ok, Sí. maestro. Muy bien, maestro. Espérate, muy bien, maestro. ¿Alguna pregunta, duda, comentario de los participantes? Pues bueno, yo creo que no hay ninguna pregunta, maestro. Bien. Por ahí teníamos una en el chat. Vamos a ver el chat. Dice sobre la Ok. cocción de las hortalizas. ¿A qué Sí, término se debe estar? bien. De la cocción la mencionábamos hace rato, tiene que estar bien cocido, muy bien cocido, que sea una consistencia como de puré, como para hacer un puré. Y que para empezar no debería de tener tanta cáscara o no debería de tener cáscara. Con cualquier tipo de verdura, bien cocido. ¿Qué tanto que cambie el color? Por ejemplo, si van a cocer zanahoria, que se vea hasta un poco pálida en algún inicio para que sea muy fácil de masticar, de digerir, de excretar. Ok, muy bien. De los participantes, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Todo muy bien. Una exposición, buen tema. Gracias. Pues bueno, vamos a terminar la sesión, maestro Guillermo. Agradecer su participación en esta tarde con nosotros. Muy bien. Gracias. Entonces, si hay alguna duda por chat, me pueden escribir al maestro y estoy en contacto con ustedes. Si es necesario compartir la exposición, las diapositivas, estoy también estoy a su completa orden, ¿no? Si tienen la necesidad de las diapositivas, adelante. Bien, dice, mi pregunta es, ¿cuándo damos Pediasure en casa a un paciente con colostomía? ¿Este lo podemos mezclar con alimentos o solo se puede dar solo? Bien, ambas. Se puede dar solo en caso de que no tolere nada y que el Pediasure sí lo tolere. Y si no tolera el Pediasure, tendríamos que quitarlo y dar solo alimento, pero es muy especial. En el Pediasure a veces se le llama hipertónico, es una solución hipertónica. Entonces, lo ideal es que en algún inicio, antes de darlo al paciente, se ligue con otro producto, con agua, puede ligarse con leche de soya, de almendra, que no vaya completamente espeso, que no vaya directo al intestino o al cuerpo del paciente. Puede ir ligero. Y ya de ahí, ya agregarlo un poco más completo, un poco más espeso, y se puede mezclar con más alimentos todavía para darle una mejor nutrición, claro, a tolerancia. Va a llegar un momento donde ya se mezcló mucho con bastantes alimentos, vamos a decir más de 4,
ya puede causar intolerancia porque ya es demasiados nutrientes por porción. Entonces, sí se puede, pero se tiene que ir progresando su inclusión con otros alimentos. ¿El glucerna también es una bebida hipertónica? Sí. Lo que vamos a utilizar es, hay unas isotónicas, por ejemplo, en el caso de las nutriciones artesanales, la mayoría estaría funcionando en agua, nutriente, agua, nutriente. Se calcula cuántos mililitros, cuántas calorías, eso podría ser. Pero en estos productos que ya vienen en lata, que ya vienen en frasco, son hipertónicos, pero se van agregando, se pueden modificar. Pueden modificarlo en la cocina, pueden modificarlo en el laboratorio de alimentos con más solvente, ¿no? ¿Y qué fórmula recomiendo para cálculos de pacientes? Hay una que se llama Mifflin-St. Jean para calcular el gasto calórico total en calorías. De esas calorías se tienen que utilizar para distribuir cuántos gramos de cada nutriente se va a utilizar. Por ejemplo, con la fórmula de Mifflin-St. Jean o de Ireton-John, ¿no? Con esas fórmulas que voy a escribirlas, permítame un momento, un segundo. Mm, Permítame un momento, voy a escribirlo en el chat. Fórmula, a ver, es ecuación de Ireton-Jones. Pero vamos a escribirla, permítame. Ecuación Ireton-Jones. Puede ser con eso, puede ser con Mifflin, pero se utiliza mucho esto. Eh, Podríamos utilizarla para el cálculo de calorías, ¿no? Vamos a ver cuántas calorías al día y de esas se ve el porcentaje de si es de 50%, 40% de hidratos de carbono, de lípidos y proteínas. Con eso ya ahora gramos por cada nutriente. Y de ahí se ve una tabla de equivalencias, que es un sistema mexicano de alimentos equivalentes. Con ese sistema ya se ve cómo podemos distribuir los gramos de cada nutriente, que serían lípidos, grasas, con lípidos, grasas son lo mismo, proteínas e hidratos de carbono. Hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Cada uno me va a decir cuántos gramos por al día va a consumir el paciente. Eso ya es a cada calculador, a cada dietista, ahí hace su distribución, ¿no? De esas 2000 calorías, se ve cuántos de esas 2000 va a ir a grasas, cuántos a proteínas, cuántos a hidratos de carbono. Ya una vez que se obtiene la distribución de cuántas calorías por cada nutriente, se reconvierten a gramos. Cada gramo de proteína me da 4 calorías, cada gramo de hidratos de carbono me da 4 calorías y cada gramo de grasa son 9 calorías. Entonces se va haciendo reglas de 3 y se obtiene la cantidad de gramos por proteína. Bien, aquí menciona, dice, lo ideal, ok, dice, ¿es lo ideal que se administre con agua o con algún sustituto de leche? En un inicio, con agua. Y de ahí, si ustedes saben que el paciente toleró ese extracto, por ejemplo, que antes ya le dieron un poquito de leche de soya, que no es leche, es un extracto, que ya le dieron un poco de extracto de almendra y lo toleró, entonces lo pueden mezclar después de haberlo mezclado con agua. Primero lo mezclan con agua. Ok, lo tolero, bien. Ahora, si quieren agregar un poco más de calorías, un poco más de consistencia, le agregan el extracto de soya o de almendra y ya ahí tienen eh, otra solución, otro sabor, ¿no? Del producto. Y menciona aquí, ok, creo que no sé si he contestado sus preguntas con la fórmula. Hay otra más que podría ayudar, que es de Mifflin. Mifflin, que funciona para calcular pacientes en estado crítico, pacientes en condiciones especiales.
la práctica Mifflin, ¿sí? Mifflin, Mifflin, Mifflin St. George. Eso también, esta fórmula también puede ayudar para calcular cuántas calorías al día pueden consumir los pacientes y de ahí ver cuántos gramos. Y en la práctica, es lo más cercano a la realidad, pero nunca va a ser tan exacto como la nutrición parenteral, que si se calcula, todo lo que se calcule se hace en la bolsa y la bolsa pasa a la sangre directamente, nunca va a ser tan igual. Pero con fines de dietética y de nutrición enteral o polimérica bioral o nutrición común y corriente, que sería la dieta blanda, de consistencia blanda, no hay problema. O puede variar un poco entre lo que ustedes piensen que se les da y lo que se en realidad está comiendo y está digiriendo. Hay mucha diferencia entre uno y otro y lo ideal es no aferrarse tanto al cálculo, sino ir variando los alimentos, ir viendo qué es la tolerancia, porque aquí más que llegar a las calorías del día, que es lo que erróneamente se piensa que hace en nutrición, no es tanto las calorías, sino buscamos más tolerancia, buscamos que haya buena digestión, se busca en estos pacientes que no haya tantas pérdidas como una diarrea, se busca tolerancia, que el paciente tolere el alimento. Si tolera por individual, ok, ya en la lista de alimentos tolerados le damos una paloma. Si vamos a tolerar otro, lo vamos a agregar por separado. Y si estos dos los comió y los digirió por separado muy bien, los juntamos. Juntamos, por ejemplo, manzana con yogur griego, se lo damos al paciente. Ambos ya lo habrá tolerado por separado. La manzana cocida sin cáscara y el yogur griego sin grasa. Juntos vamos a ver qué sucede. Cantidades pequeñas, porque recuerden que estamos jugando prácticamente la comidita, ensayo-error, hasta que llega a la dieta, a su alimentación, ¿no? A su alimentación adecuada a ese paciente. Por eso es que cada paciente tiene una dieta diferente en general, ninguno va a ser igual. Y dieta como tal, la palabra viene del día, ¿no? El conjunto de alimentos de 24 horas. Como tal, todos llevamos una dieta modificada, saludable, no saludable, hipercalórica, eso ya se le da en consulta. No es necesario calcular para decir que es una dieta, eso ya es un plan de alimentación como tal calculado. Y dieta lo llevamos ustedes, yo, que lo llevemos bien o mal, eso es muy personal y varía bastante de todo lo que mencionamos anteriormente. Y los pacientes que van a tener cambios de hábitos y cambios de dietas, es un proceso complejo, es un proceso que es arduo. Si en realidad se quiere causar en el paciente un cambio, tienen que utilizar una estrategia didáctica o espiritual. Convencerlo o persuadirlo con algo, no lo sé, utilizar este cambio en su vida para ser mejor persona, utilizar el alimento para que conviva más con sus hijos, que ahora lo cuidan, que el cambio de alimentación es para un premio, como usar un incentivo, utilizar un premio para que si se come esto tendrás un premio diferente, tendrás una recompensa, valdrá la pena, dependiendo si es un niño, si es un paciente pediátrico, un adolescente, que es un impacto muy fuerte. A veces no quieren comer por el hecho del trauma tan fuerte que llevaron al tener esa intervención y ahora no está tan bien la pared abdominal. Entonces, contemplen más aspectos. No es nada más que él no quiera comer o que se le haga difícil, es por qué se le hace difícil, por qué está teniendo una dificultad al comer, por qué tolera, porque llega a haber un síndrome de burnout, llega a haber un hastío de que ya nada más viene el paciente a consulta, ya no lo quieres ver porque siempre resulta con que le cae mal todo. Pero a veces el que le caiga mal todo radica en la cirugía desde un inicio no fue hecha con eh, buena práctica, una herida mal cuidada, un colon mal tratado, tal vez mal diagnosticado desde algún inicio. A veces ni siquiera la comida, a veces son otros aspectos. A veces el cuidado de enfermería es tan bueno que la mala nutrición lo echa a perder. Por ejemplo, que se esmere el enfermero o la enfermera en estar cuidando, lavando, cuidando el estómago y que luego venga la persona que le dé de comer y haga un estallido, que haga un, una
es una dificultad, ¿no? Que no se cuide el estómago porque hubo mucha diarrea, hubo estreñimiento, se inflama, se compacta y por lo tanto no va a ser nada bueno, no habrá valido la pena cuidar tanto el estómago. El caso de la diarrea pues, se va a presentar en ocasiones, pero que no sobrepase más del día, que ya hablaríamos ahí de algo importante. Que no se acompañe de fiebre, que no se acompañe de dolor, que no se acompañe de vómito, porque estaríamos hablando de una posible infección gastrointestinal. Y que si utilizamos esfuerzo para la excreción de las heces, si existe falta de las deposiciones, que no se realiza todos los días esa excreción de residuo, que no hay una adecuada perfusión, que no haya una adecuada nutrición o en este caso que no haya flujo de gas, quiere decir que también hay problemas en el intestino y hay que ver por qué se está pasando, por qué está pasando lo que el paciente menciona. Siempre darle importancia a los síntomas. A pesar que sean pequeños, siempre darle importancia, porque puede hacer que vuelva a intervenirse de algo que pudo haberse evitado. Si se evitaba mediante un cambio de comida, ¿no? Diciendo, no, es que a ver qué comiste ayer, ¿no? Y te menciona y cómo lo comió y cómo ahí uno puede dar que ese alimento en esa forma de comerlo le causó la alteración. Entonces, tenemos mucho que hacer con cada paciente. No es tan común esta intervención en una forma de consulta externa, pero en hospitalización sí. Entonces, hay mucho que saber y ser cómplices del servicio de alimentos, si en caso en que su hospital haya, sean cómplices de los galopinos, de todo el servicio de nutrición, para que puedan hacer modificaciones ustedes. Pues bueno, muchísimas gracias, maestro. Muy buena explicación. Agradecer su participación en esta tarde, también a nuestros participantes, un total de 35 participantes en esta tarde. Ese tema ya me lo habían pedido anteriormente, ya me lo habían solicitado, ya que previamente el mes pasado vimos lo que es el paciente con ostomías. Entonces hoy nos vimos en lo que es la parte de la nutrición, como siempre, una excelente ponencia, un excelente tema, maestro Guillermo. Y pues bueno, recordar a nuestros participantes, si alguien desea obtener su constancia con valor curricular de 2 horas con aval universitario, tiene un costo de 300 pesos. Los interesados pues me tienen que mandar por favor su nombre completo al WhatsApp que dejé por ahí. Y también, maestro, si me comparte por WhatsApp la presentación de hoy, las diapositivas, y ya yo se las comparto al grupo. Bien, adelante y muchas gracias por su atención y espero que esta información pueda llegar a más personas y ustedes se conviertan también en educadores para la salud. Bien, muchas gracias y muy buenas noches a todos. Recuerden que todo es importante, desde la comida hasta el medicamento, el procedimiento y el paciente es el mejor beneficiado de esto. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas noches, maestro. Buenas noches, participantes. Nos vemos en nuestra próxima sesión la próxima semana. Buenas noches a todos.